¿Quieres jugar Nintendo GameCube en tu iPhone o en tu iPad completamente gratis y sin computadora? En este video te cuento sobre el nuevo emulador Finn que te permite hacer esto y mucho más. Así que comencemos. Antes de comenzar hablemos un poco sobre este emulador, y es que al igual que Dolphin como emula Nintendo GameCube, pues también te permite jugar juegos de Wii, pero en este video nos estaremos enfocando cómo utilizarlo para GameCube. Como estaremos utilizando un método sin computadora, obviamente el desempeño quizás no será el mejor en todos los juegos y en todos los dispositivos. Si necesitas más poder, acá abajo te dejo un enlace para mi tutorial de Dolphin, en el cual sí puedes utilizar el sistema de JIT para que le saques el máximo, especialmente si tienes un dispositivo que ya no es tan nuevo. Comencemos hablando de cómo puedes descargar este emulador, y como te mencioné, no necesitas una computadora, así que puedes ir directamente al App Store y aquí vamos a buscar Finn, o puedes utilizar el enlace que está abajo en la descripción de este video, y es este que parece que tiene como una aleta, obviamente porque hace referencia a Delfín, que es el nombre interno que se utilizó para el GameCube. Vamos aquí a descargarlo y en varios segundos ya tendremos este emulador instalado en nuestro dispositivo. Una vez entonces lo tengas instalado, yo te recomiendo que lo abras la primera vez para que la aplicación se detecte, que actives todos los permisos necesarios para que entonces la aplicación pueda funcionar sin ningún problema. Aquí te hablo un poco sobre cómo puedes utilizarla para añadir los juegos, etcétera, pero aquí estaremos utilizándola para poder mostrarte un poco cómo es que funciona. Aquí te están haciendo como algunos juegos que ya vienen instalados, que son prácticamente simplemente para poder mostrar que funciona en efecto este sistema. Pero vamos aquí a apretar la pestañita de librería para comenzar a añadir los juegos. Lo bueno de este emulador es que funciona con múltiples formatos de ROMs, ya que puedes utilizar ISO, GSM, RVZ y mucho más. Y lo mejor de todo es que también extrae los archivos si lo tienes, por ejemplo, ya comprimido, como es archivos .zip o 7z. Así que aquí vamos a buscar uno. Yo tengo en mi carpeta de Delta, simplemente así los pasé de mi computadora a mi dispositivo. Asegúrate de extraer los juegos de tu consola, de tu Nintendo GameCube. Acá abajo te estaré dejando un enlace de cómo puedes hacer ese proceso para que puedas tener tus juegos. Una vez entonces ya lo tengas en tu computadora o en tu dispositivo, pues ponle una carpeta que sea fácil de mover. Yo lo puse aquí en Delta para poder mostrarte un poco cómo es que funciona, y vamos aquí a seleccionar el juego para que puedas ver cómo es que se añade. Simplemente lo tocas para que sea parte aquí de la librería, pero déjame enseñarte cómo puedo entonces añadir un juego que entonces está en un formato comprimido. Vamos aquí a la parte de descarga, pues aquí fue donde lo puse cuando lo pasé de mi computadora a mi dispositivo, y aquí puedes ver que tengo Metroid Prime y simplemente lo puedo tocar, y aunque esté en el formato zip, puedes ver que entonces lo está abriendo para poder extraer el juego. Así que vamos aquí a esperar unos segundos y luego te estaré enseñando cómo en efecto ya está este juego disponible en mi dispositivo. Luego de varios segundos, como puedes ver, ya el juego está disponible aquí en la parte de la librería, pero luego te estaré enseñando cómo puedes configurar cada juego para poder sacarle el máximo a tu dispositivo y que tengas una buena experiencia de juego. Para poder sacarle el máximo de desempeño a tu dispositivo y que puedas tener una experiencia de juego muy buena, lo que te recomendaría es que entonces dejes aquí el dedo apretado sobre un juego para entonces seguir aquí a la parte de Game Config, que sería la parte de cómo puedes configurar este juego para poder sacarle un poquito más de desempeño. Aquí puedes hacer varios cambios. Acá abajo te estaré dejando una guía y también sugerencias de varios juegos bastante populares para que puedas modificarlo y puedes sacarle un poquito más de desempeño, pero en este caso simplemente vamos a hacer varias cosas. Vamos aquí a apagar el sistema de Dual Core. Una vez más, aquí me estoy dejando llevar por guías que he visto en el pasado. En la parte de CPU Core vamos a escoger aquí la parte de Cache Interpreter. Una vez más, aquí me estoy dejando llevar por esta guía, y aquí vamos a dejarlo en la parte de el Overclock. Aquí puedes escoger entre cuánta velocidad quieres. Entre más bajito lo pongas, mejor va a ser el desempeño, así que tengas en consideración. Vamos aquí a ponerlo en 30. En fin, el punto es que podamos tener un poquito más de control de cómo es que funciona en la parte de la resolución interna. Podemos subirle un poquito más para que tengamos una mejor experiencia y que sea mejor los gráficos. El punto es que sigamos haciendo algunos cambios aquí, intentar apagar otras cosas para que puedas tener un mejor desempeño. Luego de que hayas hecho estos cambios en los juegos para poder sacarle el máximo, vamos ahora a mostrarte algunos ejemplos, y comencemos con Mario Kart Double Dash para que puedas ver cómo es la interfaz. Aquí abajo puedes ver los controles virtuales, y aquí entonces arriba el juego. Vamos ahora a rotarlo para que obviamente tenga un poquito de mejor experiencia, y puedes ver que es un poquito más ancho aprovechándose del tamaño de la pantalla. Vamos aquí a comenzar a jugar para poder mostrarte. Obviamente, como puedes imaginarte, en los botoncitos de acá arriba tenemos varias alternativas, como por ejemplo poder detener la emulación, reiniciar. Aquí también tenemos la parte de configuración, que realmente no se ve muy bien. Vamos a ir, lo rotamos aquí. Realmente muy oscuro este sistema. Vamos a ver si apagamos el modo oscuro. Parece que
Vamos aquí, parece que el modo oscuro está apagado y como que ya no se ve, así que eso puede ser un poquito difícil de utilizar, pero ya como hicimos esos cambios, vamos a comenzar a mostrarte un poquito más cómo que se ve el desempeño de este juego, para ver si por lo menos en Mario Kart, en este juego Double Dash, en un iPhone Air tiene un buen desempeño. Bueno, aquí en un iPhone Air sin duda alguna diría que el desempeño va bastante bien, mejor de lo que hemos visto en alternativas como Dolphin cuando no utilizan JIT. Obviamente con JIT pues sin duda alguna el desempeño va mucho mejor, pero aquí sin JIT simplemente haciendo unos cambios leves como te mostré anteriormente, el desempeño va muy bien. Es un poco difícil decir a cuántos FPS va porque no tengo aquí la interfaz para poder ver esa información, pero sin duda alguna diría que es bastante jugable Mario Kart Double Dash y un iPhone Air. Oye, si este video te está funcionando y te gusta, dale like y suscríbete para que me apoyes aquí en el canal. Veamos ahora Super Smash Bros. Melee, y en este caso no añadí ningún cambio a cómo es el sistema de lo que hicimos anteriormente con Double Dash para ver cómo es el desempeño. Obviamente este juego sin duda alguna es bastante retante y como puedes ver prácticamente va demasiado lento. Esto sí que sin duda alguna no está para nada jugable, así que sin duda alguna cuando no le hacen ningún cambio a cómo se ve el sistema de gráficos, etcétera, sin duda alguna el desempeño se puede afectar, pero veamos ahora haciendo algunos cambios si el desempeño mejora o no. Le hice algunos cambios como te mencioné y ahora sin duda alguna el desempeño sigue siendo un poco lento, pero mejoró sustancialmente. Yo diría que ahora sí está un poquito, bueno, ahí bajó bastante. Realmente hace unos segundos podía decir que estaba jugable, pero volvió a bajar bastante los FPS. Parece que rondan, ¿verdad? Aumentan y suben, así que sin duda alguna este juego quizás no es el mejor que se pueda jugar. Quizás podemos seguir haciéndole cambios a la configuración para poder tener un mejor desempeño, pero comparado con Mario Kart Double Dash, pues sin duda alguna este está bastante difícil de recomendar a la hora de jugar. Pasemos ahora a enseñarte Mario Sunshine, también para mostrarte que en efecto puedes utilizar controles para jugar, y estoy utilizando aquí este de GameShare y sin duda alguna funciona sin ningún problema. Puedo aquí tocar todos los botones y en efecto funciona, pero para poder activarlo tienes que ir aquí a la parte de configuración en la esquina, y aunque prácticamente no se ve, prácticamente cuando vas bajando un poco ahí te pregunta si quieres utilizar touch o si quieres utilizar el control. Pues obviamente seleccionas el control para poder utilizarlo y que entonces se pueda conectar sin ningún problema. Y aquí prácticamente cuando activo esta parte de la configuración parece que se activó un modo como más rápido, pero en efecto lo que te quería mostrar es que en efecto sí puedes utilizar controles para poder jugar y el desempeño va muy bien aquí en Mario Sunshine. Obviamente cuando voy aquí a la parte de, ¿verdad?, de este líquido y de la playa, ahí sin duda alguna pues baja un poquito los FPS, pero diría que de forma general va bastante bien este emulador utilizando Mario Sunshine, así que puedes también tener una buena experiencia utilizando este juego con este emulador. Si tienes alguna duda o pregunta de cómo utilizar este emulador, te recomiendo que me visites en mi comunidad de Telegram. Aquí te dejo un enlace para que me puedas hacer preguntas directamente a mí y a otros miembros de la comunidad para poder ayudarte. Y bueno, con esa última demostración sin duda alguna te he mostrado este emulador, que es una buena alternativa, que no tienes que pagar y está disponible fácilmente en el App Store, así que sin duda alguna da la oportunidad para que puedas jugar estos juegos en tu dispositivo. Una vez más, si tienes alguna duda o pregunta me la puedes hacer aquí o en Telegram y con gusto te la voy a contestar. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.